Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 3. ¿Se descubrieron esqueletos de gigantes antiguos? No, por lo menos no hasta el momento. ¿La Biblia dice que los Nefilim volverán en los últimos tiempos? La Biblia no lo dice. Comenzando a principios del siglo XXI y floreciendo desde entonces, están las fotos de obreros, pala en mano, de pie junto a gigantescos esqueletos que aparentemente acaban de desenterrar. Este tema es más complejo que otros, por lo que esta sección será más larga. Empezamos con el texto bíblico, los Nefilim y otros gigantes. Génesis capítulo 6, versículo 4. Es un texto de difícil interpretación, una traducción del texto hebreo tal como se representa en la Reina Valera de 1960. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La antigua versión griega de la Septuaginta es similar en la primera frase, en cambio, traduce gigantes en la segunda frase. Estos fueron los gigantes, la identidad de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es un tema diferente. Lo he tratado en otro artículo, véase el enlace más adelante. El hebreo detrás de gigantes en Génesis 6, capítulo 4 es Nefilim, una palabra que presenta otro enigma. El léxico hebreo estándar halot sugiere que procede del verbo npl, caer. Quizás eran gigantes porque cayeron cuando sus madres abortaron, o los seres cayeron del cielo, o cayeron heroicamente en la batalla. Ezequiel capítulo 32, versículo 37 refleja este texto con su poderosos gigantes, pero quizás sencillamente significa caídos de guerreros. La Biblia deja sin explicar cuál es la relación entre ellos y los Raphaitas postdiluvianos del Génesis 14, versículo 5. Los Nefilim de Números capítulo 13, versículo 33. Los hijos de Anac, o el rey Og y otros, y por supuesto Goliat. Las únicas descripciones de los Nefilim en Génesis 6 son muy posteriores. Incluso, uno de Enoc se escribió mucho. Quedaron encima y engendraron enormes gigantes de 3,000 codos, 137 metros de talla cada uno. Consumían todo el producto de los hombres hasta que fue imposible a estos alimentarlos. Una de Enoc 7.2, versión 10 macho. En nuestro capítulo 4 aprenderemos más acerca de una de Enoc. La medida del hombre más alto de la Biblia, ya que la descripción del lecho o quizás de la tumba de Og, Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, no denota necesariamente la altura de Og. Es Goliat. En el texto masorético de 1 de Samuel 17.4, Goliat mide unos 3 metros. Otros textos, un rollo de Samuel del Mar Muerto, algunos textos de los 70, Josefo, afirman que mide unos 2 metros. Ya sean Nefilim, Raphaitas u otros, nuestra preocupación tiene que ver con el descubrimiento y el análisis erudito de restos de esqueletos humanos. En la antigüedad, ¿vieron los antiguos restos de gigantes humanos? Los griegos y los romanos se encontraron con huesos de animales antiguos, los esqueletos de mamut que parecían los de un cíclope, por lo que dedujeron que sus hallazgos eran de antiguos gigantes. Un artículo de la Biblical Archaeological Review resume el descubrimiento de restos de animales antiguos en Israel, por ejemplo, elefantes, mamuts y el rinoceronte gigante. Lo vamos a ver más adelante. El autor sugiere que cuando Josefo habla de huesos gigantes, estaba confundiendo animales antiguos con seres humanos. Quedaba todavía en Hebrón la raza de los gigantes. Tenían un cuerpo tan grande y un rostro tan distinto de los demás hombres que
asombraban con su presencia e impresionaban con su voz. Los huesos de esos hombres todavía se exhiben ahora, diferentes a los de todos los demás hombres. Antigüedades de los Judíos 5.125 versión de CLIE. ¿No se han descubierto restos de gigantes humanos en los últimos años? Mi tema aquí no es la historicidad de la Biblia, sino si los descubrimientos actuales son auténticos o bromas. Basta con buscar gigantes esqueletos en YouTube y encontrará un video o una foto tras otra que lo anuncia. La prueba de que la Biblia es cierta. Los estudiosos han desenterrado el esqueleto de un enorme gigante. Fue encontrado en Australia, o en Crimea, o en México, o en Rumania, o en Níger, o en Perú, o en España, o en el fondo del océano. Hay uno en Arabia Saudí que, según dicen, mide entre 18 y 24 metros. El canal de televisión conocido como History, previamente conocido como The History Channel, ese proveedor de historia alternativa, ha emitido un programa entero en busca de los gigantes perdidos, Search for the Lost Giants. Desde 2014 hasta la actualidad, sus presentadores, los hermanos Vieira, son albañiles, es decir, formados en la construcción de muros, pero no en ninguna de las ciencias. Pero History sigue enviándoles cheques, ya que están ganando dinero para este canal, ya que los hermanos siguen prometiendo a sus espectadores: estamos a punto, casi encontramos las pruebas en la próxima cueva. Vean nuestro próximo programa. La reivindicación de los esqueletos gigantes, al igual que el largo día de Josué que aparece más adelante en este libro, sigue esta línea argumental. Premisa A: la Biblia dice X. Premisa B: los científicos seculares se burlan de la Biblia porque dice X. Premisa C: alguna persona acaba de encontrar pruebas que demuestran que X es cierto. Premisa D: los científicos seculares destruyeron las pruebas que demuestran X para que nadie recurra a la Biblia. Premisa E: sin embargo, los cristianos se sienten reivindicados, ya que se ha demostrado que la Biblia es cierta. Premisa F: los cristianos comparten la historia con sus amigos. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en este caso. A y B: los estudiosos dicen que los antiguos israelitas, junto con muchas otras culturas, creían en un mito sobre criaturas temibles que hace tiempo desaparecieron de la tierra. Agregamos que ningún erudito secular niega que algunas personas o a lo largo de los tiempos hayan experimentado el gigantismo. En los tiempos modernos, Robert Wadlow fue el hombre más alto del que se tiene conocimiento. Medía 2.72 metros, es decir, 2 o 3 centímetros menos que la altura de Goliat. El hombre más alto en el momento en que escribo es el sultán Qosén, de 2.46 metros. También existe el esqueleto de un hombre relativamente gigantesco de Lucena, al-Andalus, del siglo XI, más de 2 metros, cuyos vecinos tenían una media de 1.5 metros. Asimismo, los gigantes de Lokshan, de China, de hace 4.000 años, eran relativamente gigantes con 1.8 metros. La confusión llega cuando la gente dice: «hay un hombre gigante en China» o «en el Andaluz». Por lo tanto, había gigantes, aunque nunca se haya descubierto un esqueleto tan alto como Goliat. Y eso nos lleva a C, las nuevas pruebas. Todas esas fotos de cráneos gigantes, esqueletos, cajas torácicas que vemos en internet, hasta donde podemos decir, todos los que se han examinado han demostrado ser producto de Photoshop. De hecho, la razón por la que estos esqueletos empezaron a aparecer es que en 2002 hubo un concurso en el que se pedía a la gente que creara imágenes de falsos descubrimientos arqueológicos. El ganador fue una imagen manipulada con Photoshop de un enorme esqueleto humano que se mostraba junto a excavadoras de tamaño normal. El esqueleto principal pertenecía a una foto de un mastodonte que fue tomada en Hyde Park, en Nueva York, y el diseñador de la foto se comentó con añadir una imagen ampliada de un cráneo humano. Ha admitido gustosamente que solo tardó 1 hora y media en producirla, e incluso
ha demostrado sus fotos del antes y el después, para mostrar cómo estas imágenes circulan y pierden credibilidad. Otro sitio dice que la misma foto fue tomada en Arabia Saudí. Se creó un engaño similar con una foto de un esqueleto de dinosaurio encontrado en Níger y con un cráneo humano ampliado digitalmente al lado. Lo que sí tendría valor es que auténticos expertos en arqueología, anatomía humana y ADN humano y datación radiométrica examinen un hueso para ver si es antiguo, humano y gigantesco. Debe figurar la ubicación específica del hallazgo, los nombres de los verdaderos expertos y también el laboratorio donde se está examinando. A partir de décadas de fotos de gigantes, nada de eso ha ocurrido con ninguno de los huesos, al menos no en el momento en que escribo esto. ¿Hay una conspiración para encubrirlo? ¿Cómo puede la gente ser tan enfática en que ha descubierto esqueletos gigantes? ¿Cómo es tan común? Hay una teoría de conspiración. Examinemos una. Richard Dewhurst, los antiguos gigantes que gobernaron América, los esqueletos desaparecidos y el gran encubrimiento del Smithsonian, publicado en 2013. Dewhurst no es historiador ni arqueólogo ni está formado en ninguna de las ciencias pertinentes. Como muchos investigadores aficionados, estudió periodismo. Como muchos autores de historia falsa, trabajó para el canal de televisión History. Su objetivo declarado: solo la verdadera investigación histórica, no empañada por los perjuicios, nos dirá finalmente la respuesta. Esto es admirable, pero cuando un hombre no está en absoluto capacitado para hacer una investigación histórica, apenas es una meta realista. De hecho, su libro es un ejemplo de falacia de que un gran montón de pruebas muy débiles es igual a una prueba sólida. A través de cientos y cientos de páginas que solo dan información de segunda mano o de tercera o cuarta mano, su libro incluye más de 100 fotografías raras e ilustraciones de las pruebas perdidas. Se han desenterrado miles de esqueletos gigantes en los sitios de los constructores de montículos en todo el continente solo para desaparecer del registro histórico. Se refiere a otros descubrimientos gigantescos ocultos. ¿Se da cuenta del tema que se plantea? Pruebas perdidas, desaparece del registro histórico, ocultos. En otras palabras, le está diciendo que no tiene ninguna prueba tangible, ya que el 100% de los restos físicos están perdidos. Esa es su justificación para no realizar investigaciones de laboratorio, de campo, radiométricas o de ADN. Tampoco expone un factor conocido por los historiadores de los Estados Unidos, en que los siglos XVIII y XIX y principios del siglo XX, los periódicos locales tenían pocas noticias para informar, por lo que escribían bulos para llenar esas páginas. Los nuevos periódicos, para satisfacer las demandas de los lectores, debían ofrecer historias convincentes que el público quisiera seguir. Como los lectores no se preocupaban necesariamente por la credibilidad de las fuentes, estos periódicos publicaban a menudo historias escandalosas de crímenes y borracheras, con vívidos detalles locales, e incluso relatos inverosímiles y extraños de descubrimientos pseudocientíficos. Y estos son los mismos datos en los que se basa Dewhurst para su libro. Respondemos que 100 columnas de periódicos antiguos no tienen el valor de un solo hueso gigante examinado en un laboratorio. Para que su teoría funcione, Dewhurst necesita un villano. El Smithsonian ha suprimido activamente las pruebas físicas durante casi 150 años. El Instituto Smithsonian es una red de museos e instalaciones de investigación que tiene relación con el gobierno de Estados Unidos, pero que actúa de forma independiente. Dewhurst utiliza al Smithsonian como el diablo de la historia. Decenas de miles de esqueletos gigantes han sido destruidos u ocultados por ellos. Otra versión dice que el Smithsonian y el Vaticano trabajan juntos echando miles de esqueletos a las profundidades del océano. Cada vez que la gente desentierra esqueletos gigantes en sus jardines o en el desierto, los agentes del Smithsonian, algo así como Will Smith en Hombres de Negro, llegan para confiscar los huesos y amenazar a la gente para que guarde silencio.
El documental llamado Una raza de gigantes, nuestra historia prohibida, adopta la misma historia sobre el Smithsonian. No creo que den crédito al libro de Dewhurst, pero al igual que él, se refieren a historias del siglo XIX de periódicos sensacionalistas locales como Prueba. Muestran el esqueleto de Hyde Park y otros e insinúan que tanto el Smithsonian como también el Vaticano están encubriendo pruebas. Pero un momento, hay un capítulo adicional en el mito. El Instituto Smithsonian admite haber destruido miles de esqueletos humanos gigantes a principios de 1900. Dice que el Instituto Americano de la Arqueología Alternativa había solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que obligara al Smithsonian a admitir que había mentido y hacer pública toda la información que tenía sobre los esqueletos. ¿Qué es el origen de esta historia? El artículo apareció por primera vez en el World News Daily Report. Esto debería ser una señal de alerta inmediatamente. Su lema es World News Daily Report, donde los hechos no importan. Es un sitio web de humor que anuncia expresamente el carácter satírico de los artículos y la naturaleza ficticia de su contenido. Veamos algunos de los titulares de hoy jueves. Las pirámides se construyeron con la ayuda de los dinosaurios, afirma un egiptólogo de alto nivel. Un refugiado sirio renuncia al Islam después de probar la tocineta por primera vez. Capturan un tiburón prehistórico de 15 toneladas frente a la costa de Pakistán. Y tiene una imagen, cortesía de Photoshop. Ya ve la tendencia. El artículo del WNDR se publicó por primera vez en diciembre de 2014. Parece depender directamente del libro de Dewhurst, que se publicó en diciembre de 2013. El informe no da ninguna fecha para el veredicto, ni número de caso, ni cita del veredicto, es decir, tiene toda la vaguedad típica de los artículos sensacionalistas. He comprobado cuidadosamente en la base de datos oficial de la página web de la Corte Suprema. No contiene ninguna sentencia sobre gigantes o el Instituto Americano de Arqueología Alternativa en algunos de sus veredictos. Nunca. Y para terminar, el Instituto Americano de la Arqueología Alternativa ni siquiera existe, salvo el artículo del World News Daily Report y en los sitios que hacen referencia al artículo. ¿Podría el racismo ser un tema? La lógica de Dewhurst tiene un elemento inquietante. Señala, correctamente, que en el siglo XIX muchos historiadores norteamericanos, incluido el Smithsonian, restaron importancia o incluso borraron los hechos de la cultura indígena americana avanzada. Pero la narrativa de Dewhurst es potencialmente más racista. Si hubo civilizaciones avanzadas en América, dice, no fueron establecidas por los habitantes nativos americanos que conocieron a Colón. Esta es una versión más de un perjuicio contra los pueblos antiguos o indígenas. Los egipcios no pudieron construir las pirámides, por lo que debieron ser extraterrestres. Los gigantes construyeron el enorme templo de Baalbek. Se utilizó tecnología extraterrestre para construir las gigantescas estatuas de Maui. Y por último, según Dewhurst, los enormes edificios de Estados Unidos deben haber sido construidos por gente alta y blanca. Los nativos de piel más oscura eran más bajos y culturalmente inferiores. En estas páginas y páginas de documentación hemos visto ahora la amplia presencia de los gigantes americanos, sus sofisticadas culturas, su estatus real, sus vínculos genéticos caucásicos, énfasis añadido. El documental Una raza de gigantes implica lo mismo. Había gigantes blancos con pelo rubio o pelirrojo. Joseph Smith ofrece un paralelismo. En el Libro de Mormón, los americanos superiores eran hebreos, que habían navegado hasta América. Los nativos americanos eran una raza degradada, cuyo pecado hacía que su piel se volviera roja. No es de extrañar que algunos mormones expresen su interés por la teoría de los antiguos gigantes y por el libro de Dewhurst en particular. Unas preguntas que se deben hacer. ¿Dónde están esas decenas de miles de esqueletos? ¿Dónde están siquiera 10? ¿Dónde está
¿Tan solo uno? ¿Por qué suponer que el Instituto Smithsonian controla toda la investigación científica en este campo, no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo? ¿Dónde está la prueba de que todos los esqueletos gigantes fueron enviados a un solo lugar, el Smithsonian, y no a las numerosas universidades de Estados Unidos y del mundo? ¿Por qué no se han realizado pruebas de laboratorio de ningún supuesto esqueleto gigante? ¿Cómo es posible que el todopoderoso Smithsonian haya permitido que todas estas fotos de esqueletos gigantes escapen a Internet? Los Nefilim y los últimos días. Un tema más antes de continuar. Algunos dicen que antes de la venida del Señor, los gigantes Nefilim volverán a la tierra y que quizás el anticristo será uno de estos superhumanos. Algunos relacionan a los Nefilim con Pie Grande, con los ovnis, con los mayas y quién sabe qué más. No veo ninguna indicación de esto en la Biblia, ni siquiera en el discurso del olivar. Tenemos que examinar con cuidado lo que Jesús dijo exactamente en Mateo capítulo 24, versículo 37, y su paralelo, Lucas capítulo 17, versículo 26. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Pero, ¿exactamente como en tiempos de Noé? Jesús mismo nos dice, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versos 38 al 39. El punto de similitud es, la gente no estaba preparada en absoluto para el desastre. Solo porque al final será como en los días de Noé, en este sentido, no significa que serán como en los días de Noé en todos los sentidos. Resumen. Génesis 6 habla quizás de gigantes humanos, otros pasajes lo hacen más explícitamente. Hasta la fecha, las muchísimas fotos de esqueletos gigantes parecen haber sido retocadas con Photoshop. El canal History es famoso por promover la pseudohistoria. Un ejemplo desde 2014 es En busca de los gigantes perdidos. Los gritos de pruebas perdidas no sirven para un estudio serio. El Instituto Smithsonian nunca admitió que suprimiera las pruebas de los gigantes, ni la Corte Suprema les ordenó que las hicieran públicas. La verdad es que ningún caso de los gigantes nunca ha llegado a la Corte Suprema estadounidense. Deberíamos exigir pruebas por parte de auténticos expertos en arqueología, anatomía y ADN humanos, y que la datación radiométrica examine un hueso para ver si es antiguo, también humano y también gigante. La mente humana, mito hasta que se pruebe lo contrario. Recuerde la guía que seguimos en nuestra búsqueda de mitos. Una cosa no se prueba hasta que se comprueba que es verdadera. Por supuesto, algunas historias son difíciles de probar o refutar, pero hay un factor añadido. Existe toda una industria muy lucrativa basada en contar historias falsificadas o bulos o teorías paranoicas. Por ejemplo, existe un sitio llamado Before It's News, People Power News, antes de que sea noticia, noticias creadas por las personas. Ahora mismo estoy mirando su página de inicio y no encuentro nada que sea remotamente creíble. Lo que ocurrió hace unos años fue que encontré el sitio. Me sentí tan repelido que escribí mi propio artículo tonto de pseudociencia. Luego tardé 5 minutos en registrarme como reportero aprobado para Before It's News y lo publiqué en su página. Lo dejé allí durante no más de 24 horas. Pero antes de que pudiera borrarlo, mi anuncio sobre los girasoles tóxicos ya había dado toda la vuelta al mundo, especialmente en Rusia, donde más de 70 sitios lo copiaron y pegaron. Lo dejé en el sitio brevemente. En 2017 y aún hoy siguen circulando como si fueran la verdad. De hecho,
Alguien publicó un video en YouTube analizando mis afirmaciones científicas. Envié al autor un correo electrónico diciéndole de dónde había salido la historia. También hay sitios cristianos que se limitan a transmitir historias sin que ninguna persona calificada las investigue. Esto viene en dos variedades. Número 1. Tanto el titular como la historia no son verdaderos o están distorsionados. O, número 2, es ciberanzuelo, en inglés clickbait. También cibercebo o cebo de clics o anzuelo de clics, donde la historia puede contener algo de verdad, pero el titular es engañoso. Wikipedia describe el ciberanzuelo, clickbait, como los contenidos en Internet que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de manera sensacionalistas y engañosas para atraer la mayor proporción de clics posibles. Los titulares clickbait típicamente apuntan a explotar la brecha de curiosidad, proporcionando la información suficiente para provocar curiosidad al lector, pero no para satisfacer su curiosidad sin hacer clic en el contenido enlazado. Clickbait puede ser una foto llamativa, a veces de naturaleza sexual. Miren a esta actriz en la playa. O algo que pretende provocar una respuesta emocional negativa. Y los cristianos en los medios sociales hacen lo mismo si se trata de una historia que parece ser cierta. He aquí un ejemplo de clickbait emocional de 2015. Un parque acuático del Reino Unido prohíbe los bikinis y ordena a los visitantes que lleven ropa islámicamente apropiada. El clickbait original proviene del periódico sensacionalista británico el Daily Express. De hecho, mostraron una foto de archivo de una mujer con burka. ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Y hubo una gran reacción en todo el país y gritos furiosos que los musulmanes están implementando la ley Sharia, ley islámica. Entonces, usted hace clic para leer el artículo. Si lo lee con atención, verá que esto fue solo para una noche, después de que el parque estuviera cerrado, cuando algunas musulmanas habían alquilado todo el parque para su propio evento. También dijeron al público que cualquier mujer era bienvenida. Los organizadores sencillamente pidieron que las mujeres acudieran vestidas, no con una burka, como se podría haber deducido del titular y la foto, sino con pantalones de deporte y camisetas. Por supuesto, el Daily Express podía poner una cara inocente y decir que solo había informado de la verdad. No es casual, consideremos el ciberanzuelo en el titular. El hecho de que la dirección web del artículo contuviera burka, la foto y la información incompleta. Ellos tenían la intención de engañar, y toda intención de engañar es falsedad. Recuerde, si algo parece demasiado exagerado para ser cierto, posiblemente sea falso. Esto fue el capítulo 3. En el próximo capítulo abordaremos la pregunta: ¿el libro de Enoc es una revelación antigua? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.